Hola, buenas tardes y buenas noches. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes desde Epicentro, Argentina. Les recordamos que cada 15 días, los miércoles, nos encontramos con personas referentes del ámbito de la gestión de riesgos, resiliencia, cambio climático, prevención, salud y otros temas súper interesantes. Presentamos estos espacios por el convenio realizado entre Radio Epicentro México y Fundación JADE, con los auspicios del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Bueno, en los controles aquí en Argentina estamos con el licenciado Marcelo Piatti de Fundación JADE. El apoyo logístico lo recibimos afortunadamente desde México con Héctor Paz Díaz y Eric Álvarez. Bueno, y yo estoy aquí encantada de acompañarlos en este encuentro. Luego de la exposición, con nuestro invitado de hoy, vamos a tener un espacio dedicado a responder algunas consultas. Así que les aconsejamos que a medida que transcurra la exposición, envíen por favor sus preguntas, dudas, consultas, etcétera, saludos por el chat. Bueno, ahora sí lo voy a presentar. Me llena de alegría estar con él. Hemos compartido momentos agradables, maravillosos, cuando éramos promotores de la campaña desarrollando ciudades resilientes. Mauricio, lo pasamos muy bien. Hemos tenido muchos Alguna que otra encuentros. copita te faltó decir. Bueno, eso no lo digamos. Alguno que otra zarandeo en el avión. Él me anunciaba a mí que iba a pasar tal cosa. No, pero lo hemos pasado bien, hemos trabajado mucho. Vos también has tenido una tarea muy importante en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, yo por el lado del oeste. Y bueno, las conferencias eran afuera, en Panamá, en otros lugares. Pero fue muy productivo todo. Bueno, ahora voy a hablar de Mauricio. Mauricio Saldívar, que muchos lo conocen. No me digan que no, porque Marcelo Piatti dice que se despertaba con su voz y con sus pronósticos. Tiene estudios en meteorología, ambiente y geografía y especializaciones en periodismo científico, gestión de riesgo y políticas públicas, cambio climático, ciudades inteligentes y desarrollo sostenible. Miren, esto es interesante también, ¿no? Trabajó más de 20 años en el Servicio Meteorológico Nacional y en Canal 13 de Buenos Aires. Ahí es donde lo veíamos. Es consultor para diferentes empresas, organismos y también municipios. Bueno, en este sentido ha publicado libros, ha presentado interesantes trabajos en congresos, artículos para medios nacionales y también extranjeros. Es conferencista en cambio climático y gestión del riesgo y profesor de posgrados en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, en la Escuela Superior de Guerra y del Ejército y en la Universidad UCEMA. En la actualidad es columnista en el canal La Nación Más. La Nación Más. Dirige la Dirección de Hidrometeorología en la Municipalidad de La Plata y es el director del Sistema de Alerta de Tormentas para la ciudad de Buenos Aires. Ojalá lo tuviésemos aquí, así nos podríamos decir, no sé, con anticipación, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, es miembro del directorio de la International Association of Broadcast Meteorology, miembro fundador de Climate Without Borders, Climate Leader de Climate Reality Project y en 2015 fue designado Advocate de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ahí es donde estuvimos juntos. Bueno, es un honor Exacto. para nosotros, Mauricio, que estés aquí compartiendo desde Epicentro Argentina y con una comunidad americana que siempre nos sigue, también en Argentina, todos tus conocimientos y los que nos puedas decir ahora. Te vamos a volver a invitar si es que tienes tiempo, ¿no? Si la televisión te deja un lugar. Bueno, entonces, Bueno, Gloria. ahora escuchamos entonces a nuestro invitado de lujo, diría yo, como todos los que hemos tenido también acá, que nos trae esto. Adelante, Mauricio. Muchas gracias.
Bueno, te quería agradecer la invitación a vos y a Radio Epicentro. Para mí es un placer estar con una excelente amiga, compañera de trabajo y también con alguien que sabe, pero un montón de todo lo que voy a hablar yo. Así que por ahí me siento un poquito amedrentado, ¿eh? No creo, no creo, Pero no bueno, creo, voy a no tratar creo. de hacer No. lo mejor posible. Adelante, adelante, Mario. Bueno, Siempre, siempre bueno, lo haces muy bien. lo, lo que les quería comentar, voy a compartir la pantalla ahora, es, vamos a hablar sobre lo que son las ciudades resilientes al clima y los sistemas de alerta temprana. Son dos áreas en las cuales estoy muy interesado, vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Yo no sabía que, por ejemplo, trabajaba en gestión del riesgo en mi trabajo, o sea que vengo haciendo lo que es gestión del riesgo desde hace mucho tiempo. Me imagino que a muchos de ustedes les debe pasar lo mismo. Eh, por mi profesión, la meteorología, siempre estaba relacionado con eventos que eran amenazas y que en consecuencia podían causar desastres. Así que el clima es un gran motor de los desastres. Si no estamos preparados, los sistemas de alerta temprana nos sirven para prepararnos precisamente para enfrentarlo de la mejor manera. Comenzando, yo les quiero decir que el Homo urbanus, que por el momento es el 55% de la población global, vive en ciudades. Este porcentaje tiende a crecer de manera prácticamente logarítmica en un futuro no muy lejano. El 55%, entonces, es global ahora. En el 2050 se estima que va a ser el 68% de la humanidad va a estar viviendo en ciudades. Y al día de hoy, en Latinoamérica ese porcentaje es del 80%. Somos una de las regiones más urbanizadas, por lo menos donde la mayor cantidad de gente vive en regiones urbanas. Y la Argentina se destaca porque en la actualidad tenemos un 93% de su población viviendo en ciudades. ¿Y cuál es el problema de todo esto? El problema es que las ciudades concentran los riesgos. Las ciudades concentran los riesgos y entonces tenemos como un desafío el prevenir futuros riesgos, reducir los existentes y fomentar la resiliencia a los residuales. Los riesgos residuales son aquellos riesgos que no se pueden reducir de manera efectiva, ¿m? Sino que lo que podemos hacer es tratar de atenuar su impacto, pero no podemos eliminarlos de una manera cierta. Ahí tenemos nuestro planeta y imagínense ese punto que está en el medio verde oscuro, es el total de la superficie terrestre, que es el círculo verde más claro. A ver si alcanzan a ver. Ese punto representa el 2% de la superficie terrestre. Y precisamente en ese porcentaje de la superficie terrestre vive la mayor parte de la humanidad. Y las ciudades son del 100% de los gases de efecto invernadero, son responsables de crear el 70% de los gases de efecto invernadero. O sea que las ciudades, además de concentrar riesgos, son causantes de lo que podríamos considerar el principal riesgo y el principal desafío de la humanidad, que es, o que son los gases de efecto invernadero, que son los responsables de este calentamiento global que está provocando el cambio climático que tenemos en la actualidad. Las ciudades, como les decía, son las mayores generadoras de gases de efecto invernadero. Ahí ustedes ven algunos ejemplos de las emisiones que se producen en las ciudades, y es prioritario reducir las emisiones de las ciudades. Y lo más importante, las ciudades deben adecuarse a una nueva realidad climática producto de esta contaminación que generamos a través de la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Muchas veces hay alguna confusión entre calentamiento global y efecto invernadero, perdón, calentamiento global y cambio climático muchas veces se utiliza como sinónimo, no son sinónimos. El cambio climático es consecuencia del calentamiento global que resulta
como consecuencia de la actividad humana al basar su economía en la quema de combustibles fósiles. Para enfrentar esta nueva realidad climática, tenemos dos caminos. El primero es la mitigación. La mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades para tratar de cortar la fuente de ese calentamiento global. Y esto es fundamental. Y a esto apunta el Acuerdo de París. Todos estamos contentos ahora porque Estados Unidos ha vuelto a entrar al Acuerdo de París. Estados Unidos no es en la actualidad el mayor emisor, pero tiene una gran responsabilidad en el estado de la situación actual y ahí tiene que haber solidaridad entre los países por la situación creada. Yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos de mitigación que se han llevado a cabo en la ciudad de La Plata. Yo trabajo para la Municipalidad de La Plata, soy funcionario director de la Dirección de Hidrometeorología. Me llamaron después de un evento desafortunado, la mayor inundación urbana en la historia de la Argentina, con más de 100 muertos, más de 3.000 millones de dólares en daños. Fue una precipitación equivalente a la de un huracán en 48 horas, 48, 72 horas. Acá se dio en aproximadamente 12 horas, 300 milímetros, 392 milímetros el total de precipitaciones en una ciudad que fue inaugurada y planificada, es una ciudad planificada como lo es Brasilia. Bueno, la ciudad de La Plata fue inaugurada a finales del siglo XIX, 1893. Y una de las acciones que llevó a cabo el gobierno de la ciudad de La Plata, la municipalidad, es cambiar todas las luminarias por iluminación LED. Con esto se reduce el consumo de energía eléctrica y se contribuye a una mayor eficiencia energética y reduciendo a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un plan de plantar más de 10.000 árboles en 5 años en la ciudad. Este plan se está llevando a cabo. Los árboles son las máquinas más económicas y perfectas para capturar el carbono, el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Tenemos la máquina perfecta para sacar el carbono del aire y volverlo a la tierra, y son precisamente los árboles. Es una medida efectiva para reducir y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. También la Municipalidad de La Plata ha implementado un plan de movilidad sustentable llamado Movite en Bici, donde se ofrecen bicicletas, como también sucede en la ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades del planeta, porque lo principal es reducir la movilidad en los vehículos personales, utilizando el transporte público o medios alternativos como bicicletas. Y si uno las hace públicas y las presta de manera gratuita, indudablemente está fomentando el uso de la bicicleta, haciendo ciclovías y tomando otro tipo de acciones. A través de la gestión de residuos sólidos urbanos también se puede mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá ya hay una mezcla entre lo que es la mitigación de los gases de efecto invernadero combinado con lo que es una ciudad inteligente por medio de sensores. Se trazan los caminos que van a recorrer los camiones recolectores, entonces se optimiza el consumo de combustible. Si están llenos los containers, recién ahí se retiran. Entonces, para tratar contra el cambio climático no solo hay que tomar medidas efectivas como las que estamos viendo, sino también tratar de aprovechar toda la tecnología en beneficio de la reducción de gases de efecto invernadero. Y les decía, son dos caminos para adaptarnos a el clima futuro. Uno es a través de la mitigación, ¿no? Tratar de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y la otra es efectivamente adaptarnos al clima que viene. Ya hay eventos que están aumentando, eventos extremos que aumentan en frecuencia e intensidad, entonces tenemos que tratar de fomentar acciones, medidas estructurales, que son obras de infraestructura, como por ejemplo lo que están viendo. A la izquierda están viendo lo que era un canal en La Plata, precisamente fue uno de los que se inundó, y a la derecha cómo se ha rectificado el cauce, cómo se lo ha puesto encajonado, cómo hay ingeniería detrás de esto para tratar
de reducir el riesgo de inundaciones, que esa es la finalidad. Entonces se han llevado a cabo medidas estructurales. Las medidas estructurales son básicamente aquellas que podemos tocar. Hay obras basadas en cemento, pero también hay medidas estructurales que se pueden hacer basadas en la naturaleza. Ya les voy a contar algunas. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, luego de esa trágica inundación, se hicieron una serie de obras hidráulicas. Y esto les quiero comentar, y Gloria lo sabe muy bien porque ella es experta en comunicaciones, que A ver. cuando uno hace medidas estructurales, le tiene que comunicar a la gente que Exacto. las medidas como los canales están diseñadas para eventos que pueden ser considerados normales o un poco por encima de los normales. Pero para eventos extraordinarios no están diseñados estos sistemas. Y muchas veces la gente ve que construyen barreras o que se construyen canales y ya piensan que esa es la solución mágica. Hacer soluciones mágicas no se pueden. Entonces, esto lo que hace, acciones de este tipo, lo que hacen son mitigar las inundaciones, hacer que en lugar de tener 10 metros de agua o 2 metros de agua durante 4 horas, tengamos 30 centímetros de agua dentro de nuestra casa durante 2 horas. No van a evitar las inundaciones. Entonces, eso hay que comunicárselo bien a la gente, porque lo que pasa es que creen que con esa solución mágica ya está todo arreglado y se olvidan de que cada persona es el primer rescatista y el primer responsable de actuar ante una contingencia. Las medidas Mauricio, estructurales solo reducen la posibilidad de que ocurran estos eventos. ¿Sí? Mauricio, te pedimos un favor, que baje un poquito el volumen del micrófono, por favor, porque entonces, si no, sale un poquito saturado. Estas cosas ocurren. Vos sabés muy bien porque trabajaste ¿Sabes lo que voy a hacer? en... Voy a alejarme porque el micrófono tiene un volumen. A ver, espera. Voy a Ahí creo entrar que está bien. a, Está bien. De paso, a Zoom a ver si puedo bajar el volumen del micrófono. repasamos lo que has puesto acá, que es muy interesante. Muy bien lo que acabas de expresar y creo yo que tenemos que tenerlo en cuenta en Mendoza también por lo que nos sucede. Yo creo que ahora está bien. Cualquier cosa te aviso por el chat. ¿Sí? Bueno, dale. Listo. Entonces en La Plata se hicieron 45 kilómetros de obras hidráulicas. Ahora van a ver ustedes cómo era inicialmente. Miren, las viviendas estaban al borde del arroyo. O sea, cualquier lluvia, por más pequeña que sea, ya les provocaba inconvenientes a la gente. Ahora se hizo un canal de 30 metros de ancho, se triplicó el ancho, se canalizó. Fíjense que en el medio hay como una especie de canal un poco más profundo porque la mayoría de las lluvias no superan lo que ustedes están viendo ahora. También se trabajó en la relocalización de viviendas. Eh, Todo esto, lógicamente hay mucha gente que es reticente a dejar su lugar donde han crecido, donde viven, pero les estás ayudando a vivir o a tener una mejor calidad de vida. El reconstruir mejor es fundamental. Si este puente que fue destruido en una de las inundaciones se hubiese construido, este puente que está a la izquierda, se hubiese construido de la misma manera, la próxima inundación de características similares se hubiese destruido. Entonces se reconstruyó mejor, que eso es algo que muchas veces no se tiene demasiado en cuenta, porque tenemos que pensar que lo que está pasando ahora con el clima va a ir en aumento. Si tenemos lluvias recurrentes de 100 milímetros, es de esperar que en el corto plazo climatológico, 5 años, 10 años, esas lluvias aumenten un 10%, un 15%. Entonces hay que pensar en futuro. También hay otras soluciones basadas en la naturaleza, como los reservorios. Zonas bajas se utilizan precisamente para que sean como una especie de retén de agua. Y ahí, en lugar de rellenarlo y hacer viviendas, lo que se han hecho son parques. Entonces, cuando no hay lluvias y no hay inundaciones, eso se puede utilizar como parques recreativos, pero en situación de inundación, en lugar de inundarse la ciudad, lo que se inunda
es ese reservorio. También hay obras que son, o medidas que son no estructurales. Ya acá están involucradas las que están relacionadas con la preparación, con la educación, con los sistemas de alerta temprana, con lo que es la protección civil. Ahí estamos con el intendente, el secretario de gobierno, el director, el secretario de gestión del riesgo. La Municipalidad de La Plata tiene una subsecretaría de gestión del riesgo, y realmente lo que nos ayudó mucho es el compromiso del intendente para tomar todas estas acciones. Sin compromiso político, nada de esto se puede hacer. Pero, ojo, que ese compromiso político también es conveniente para quien gobierna, porque precisamente todo lo que hizo este intendente le ayudó a ser reelecto. Así que hay un beneficio para la calidad de vida de los habitantes, pero también hay un beneficio político para los dirigentes. Y en esto los dos dirigentes tienen que servir, tienen que tratar de aprovecharlo, porque un ciudadano informado es un ciudadano seguro. Si el ciudadano está seguro, el ciudadano va a volver a votar a ese gobierno. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Todo lo que estamos haciendo, en definitiva, es política. Política no partidaria, sino política de gestión. Y la política de gestión bien llevada resulta en beneficios electorales para quien la está llevando, ¿no? Porque todos los que gobiernan quieren seguir en el gobierno. Entonces, se han hecho obras de infraestructura, se ha establecido esta base operativa en un edificio inteligente en La Plata, está a la entrada de la ciudad, con todas las comodidades, se ha equipado a la protección civil con equipos de goma. Cuando fue la inundación de 2013, había una sola persona responsable que tenía una sola persona a su cargo y nada más. No había nadie en protección civil. Al día de hoy hay 70 funcionarios o rescatistas fijos, más un equipo de 300 rescatistas que se pueden convocar en el momento que la situación lo amerite. Entonces, realmente la situación ha cambiado mucho y esto le ha dado tranquilidad a la gente en La Plata. Esto, y también, fíjense, este es el interior de lo que es el edificio del COEN, Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, donde tenemos también lo que es la parte de hidrometeorología. Tenemos un sistema de alerta temprana que al día de hoy está integrado por 11 estaciones meteorológicas y 10 estaciones hidrométricas que las estamos cambiando de lugar y las estamos reubicando, y con esto le brindamos a la gente, al ciudadano de La Plata, información en tiempo real que les ayuda a estar preparados. También elaboramos planes de contingencia y planes de respuesta que están publicados en la web. La gente puede acceder a ellos y conocerlos. Alrededor de 700.000 personas se han visto beneficiadas con este sistema de monitoreo y vigilancia meteorológico, que después les voy a explicar lo que son los sistemas de alerta temprana, pero no termina en el aviso. Las estaciones meteorológicas son como estas que ustedes ven a la derecha, donde no hay piezas móviles. Con esto hemos reducido considerablemente los gastos de mantenimiento. Es un equipo robusto. Uno de los grandes problemas que tienen las estaciones meteorológicas o los sistemas de alerta temprana precisamente son el vandalismo. Entonces, con este sistema, este tipo de sistemas, hemos logrado reducir el vandalismo. Ahí ven ustedes las ubicaciones de algunas de las estaciones meteorológicas. Cubrimos prácticamente toda la ciudad y las áreas más densamente pobladas. Inclusive en algunas estaciones tenemos redundancia. El monitoreo es permanente, las 24 horas. Tenemos 3 meteorólogos trabajando de manera permanente, porque siempre hay que estar atentos. Elaboramos este tipo de mensajes que son publicados a través de las redes sociales y de los sistemas de comunicación de la municipalidad, donde no les damos las características del evento, sino que le decimos qué es lo que puede llegar a producir ese evento, porque a la gente es difícil, o es distinto que yo les diga vamos a tener vientos de 70 kilómetros por hora, a que yo le diga, ojo, que podemos tener caídas de árboles, voladuras de techo. No les damos, o sea, les indicamos la velocidad del viento, pero particularmente hacemos foco en el impacto que pueden tener los eventos. Los pronósticos por impacto son más efectivos y los puede interpretar mejor la población que si yo les dijera van a tener vientos de sudeste a 70 kilómetros por hora con ráfagas de 90.
la gente por ahí no puede interpretar bien qué es lo que le puede llegar a producir en la vida rutinaria. Y a su vez, también tenemos un sistema de alerta por celular, donde se bajan la aplicación e inmediatamente cuando hay una alerta les llega sin necesidad de que esté consultando alguna de las fuentes oficiales de información, y con esto cumplimos la premisa de vecino informado, vecino seguro. Les decía, los planes de emergencia y de contingencia están publicados en la web. Estos los hicimos dentro de la municipalidad, pero había un reclamo de la gente que quería un nivel mayor de detalle, y ya eso requería una mayor cantidad de gente trabajando, requería una complejidad bastante grande. Entonces la municipalidad hizo un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, donde se llevó a cabo un estudio, un plan de reducción de riesgo por inundaciones. Esto es solo para inundaciones. En la ciudad de La Plata y la región de La Plata, donde yo no he visto otro sistema, otro plan similar, donde barrio por barrio se le indica qué es lo que tiene que hacer, cuál es el nivel de riesgo por cada tipo de evento para ese lugar, y realmente la gente lo ha asumido muy bien, eh, particularmente se ha comunicado muy bien entre la municipalidad y la Universidad de La Plata. Es un proyecto creo que único en Latinoamérica, y no sé si hay otros lugares donde se haya logrado tal nivel de atención para una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes. Y esto se integra con el Plan Estratégico La Plata 2030, donde se pensó qué ciudad queremos para dentro ya de 10 años. Esto se comenzó a pensar en 2015-2016, pero bueno, son todas acciones que están relacionadas con, por ejemplo, eh, qué tipo de ciudad queremos, hacia dónde se va a permitir que se desarrolle la ciudad, cuáles van a ser las vías de transporte, cuáles van a ser los comercios habilitados, cuáles zonas van a estar habilitadas para huertas. La Plata es la principal productora de productos de huerta y fruta para la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente se genera alimento para unos 12 a 14 millones de personas en la ciudad de La Plata, que también tiene parte de responsabilidad el tema de los hibernáculos que tienen allí en la inundación de 2013. Eso se los voy a contar después. Yo hice un trabajo de investigación para la universidad y realmente asusta lo que pueden producir algunas actividades que no están bien reguladas. Bueno, también se llevan a cabo talleres de buenas prácticas ambientales. Esto lo hace la Casa Ecológica. Todo está relacionado con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. La gente no tiene conciencia de que si gasta agua, lo que está gastando también es electricidad. Se llevan a cabo talleres de educación sobre lo que puede ser, cómo actuar ante una contingencia, y también talleres de RCP en lo que es protección civil. Se ha equipado, porque no había, se ha equipado toda la ciudad con ambulancias, un sistema de ambulancias similar al que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es considerado el segundo sistema en efectividad del mundo después de la ciudad de Nueva York. Bueno, La Plata ya está asegurando que no hay platense que no pueda tener una ambulancia en más de 20 minutos. En menos de 20 minutos tiene que tener una ambulancia en su domicilio atendiendo lo que puede llegar a estar pasando. Y cuando me llamó el intendente, en realidad me llevaron algunos vecinos para... realmente fue una situación bastante dura y estaban todos perdidos. Una de la primera acción que le pedí al intendente fue que se inscribiera en la campaña Desarrollando Ciudades de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. La inundación de La Plata fue un evento realmente extraordinario, y muchas veces nos hemos preguntado si el cambio climático ha sido el culpable. No todo evento extraordinario es causa directa del cambio climático. Puede ser causa indirecta, puede ser un evento como el de La Plata debido a la variabilidad natural del tiempo y el clima, como hace algunos días estábamos bajo temperaturas relativamente frescas, ahora estamos
con calor nuevamente, esa variabilidad que se da en la temperatura también se da en las precipitaciones y es responsable de muchos eventos de inundación. Para saber si el cambio climático es el culpable, hay que hacer un estudio que se llama de atribución, donde se analizan estadísticas y las características de este evento y ahí se puede llegar a concluir si es o no consecuencia del cambio climático. Pero les digo que todos los eventos extremos están aumentando en una medida que no lo habíamos visto antes y entonces es muy probable que así lo sea. ¿Y por qué? Nos preguntamos, Mauricio, porque mira, los esta impactos, pregunta, sí, perdón que te interrumpa, esta pregunta que es sustancial, me parece a mí que, bueno, va a meritar una respuesta tuya interesante y que nos va a alumbrar a todos. Acá yo te quiero mandar algunos mensajitos que son muy importantes también por lo que dicen. Hacemos una breve pausa y seguimos. Nos está saludando Castorina Villegas desde Perú, también hola Alejandro Vázquez, Casto, el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino de México, que describe, esto es interesante también porque se compatibiliza con lo que estás exponiendo, que la Ciudad de México está en una cuenca endorreica, en un lago drenado por túneles que son rebasados en su sí, capacidad cuando cae alguna tormenta intensa. Eso provoca inundaciones puntuales en diversas zonas de la ciudad. Y después continúa en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, desarrollaron, él estaba al frente de Iztapalapa, un sistema múltiple de alerta temprana para sismo y también para inundación. O sea que estamos hablando y enfocándonos perfecto, con el riesgo sistémico, ¿verdad? En cuanto al tema de inundación, sí, comprobamos que en un solo año, por cada peso invertido, habían ahorrado 3,7 pesos en daños y pérdidas, calculados sí, con la metodología de la CEPAL. Jorge Luis Paz Díaz, que es hermano de Héctor Paz Díaz de Epicentro, ellos están, manda también un saludo, excelente tarde, y luego también el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino habla de un sistema de alerta temprana. La población en riesgo depende de que el sistema hidráulico sea capaz de drenar eficazmente el agua de la lluvia. Pero cuando se instala un SAT, estrategias de protección se incrementan. Primero, si se usa un radar banda X, se puede avisar hasta con 1 hora de anticipación y se logra que opere mejor el sistema hidráulico. Además, si el drenaje es rebasado, se pueden colocar barreras para que el agua no se introduzca. También se pueden mover los bienes a lugares no expuestos. Se mueven autos y menaje de la casa. Finalmente, si el agua entra a las casas, la respuesta es de apoyo, es más ordenada y más eficaz. Luz María Sánchez Hurtado también manda saludos. Qué bueno, Mauricio, saludos y buena presentación sobre el cambio climático. Y una pregunta que la vamos a responder después, sí. que también el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. ¿La isla de calor incrementa el número de tormentas severas en las ciudades? A lo mejor lo puedes responder después con algo que expongas o al finalizar la exposición, como quieras. Eh, Mira, se lo cuento ahora porque es una de las funciones que tenemos acá con el sistema de alerta temprana de la Ciudad de Buenos Aires, que ya les voy a contar, Y de paso, pero perdón, básicamente Mauricio, lo te voy a que, interrumpir, Mauricio. Si puedes bajar un poquito más el volumen sí, del micrófono, porque se ve que es muy bueno, muy buena calidad. Gracias. a ver, un segundito, vamos a ver, Sí, 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 te si me esperamos. dejan un segundo. Tranquilo, mientras Si no, tanto, lo que mira. puedo hacer es, voy a alejarme un poco del micrófono para tratar ahí y voy a bajar mi voz. Bueno, ¿Puede ser? Ahí está. muchas gracias. Yo te vuelvo a avisar por el chat, ¿eh? Tranquilo. Bueno, Adelante. no estoy viendo, pero dale. Pero bueno, los impactos que provoca el cambio climático son los que ustedes ven en la pantalla, particularmente el cambio en la temperatura global, en la precipitación global, en los océanos. Eh, es increíble la cantidad de calor que están absorbiendo los océanos y es una bomba de tiempo. El 93% del excedente de calor que está absorbiendo debido al calentamiento global
nuestro planeta, el 93% se almacena en los océanos, solo el 7% restante es el culpable del derretimiento de glaciares, del derretimiento de los casquetes polares y del aumento de casi 1 grado de la temperatura en 150 años. Así que imagínense lo que significa el otro 93% restante. Y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, la energía equivalente que absorbe nuestro planeta a consecuencia del cambio climático es equivalente a el calor liberado por 4 bombas atómicas como las arrojadas sobre Hiroshima por segundo. ¿Sí? Todo ese calor residual, ese calor que liberaron 4 bombas atómicas como las que cayeron sobre Hiroshima, esto por segundo está almacenando nuestro planeta. El 93% va a los océanos, el 7% a la atmósfera y a la superficie terrestre, y eso es lo que está provocando este calentamiento global. Los océanos son la principal fuente de biodiversidad de nuestro planeta y el inicio de la cadena alimenticia. Por eso es fundamental trabajar en los océanos. Creo que este es el año de los océanos, así que hay que prestarle especial atención porque además de la contaminación plástica, que ya la estamos viendo con microplásticos, toda la mugre que hemos estado arrojando como seres humanos, no seres humanos, como despreciadores de la vida, a los océanos, en algún momento nos van a pedir, nos van a pedir respuesta. Así que el cambio climático es un problema de gestión de riesgos y vamos a apurarnos. Fíjense cómo han ido aumentando, cómo son más frecuentes las tormentas extremas. Eventos que antes de la crisis climática ocurrían una vez cada año, ¿sí? Uno cada 100 años, en la actualidad están ocurriendo 5 cada 100 años. Y esto con un aumento de 2 grados Celsius, que es lo máximo que ha pactado el Acuerdo de París, se va a llevar a 20 veces cada 100 años. Y los eventos que se dan, uno en 20 años, también han aumentado en la misma intensidad. Para que les quede más claro, para el centro este de la Argentina, los eventos extremos de precipitación son 5 veces más frecuentes que en 1970. Las tormentas o eventos de precipitación que llamamos extraordinarios, 150 milímetros de precipitación en 48 horas, han aumentado también por 5. Y esto significa mayor cantidad de brotes de tornados, significa contaminación en el agua, la inundación, además contamina el agua para beber, el calor potencia la formación de algas, en muchos lugares se han visto floración de algas en aguas de lagos y océanos, y la contracara del agua es la sequía. La contracara de las inundaciones son la sequía y el cambio climático incrementa el riesgo de ambos eventos. Otro de los efectos negativos del cambio climático provocado por este calentamiento global es que regiones que no tenían enfermedades tropicales ya las tenemos. Dengue, Zika, chikungunya en la Argentina cada vez son más frecuentes y ciudades como Mendoza, mi mamá, hablé con mi vieja ayer o antes de ayer y me decía, está lleno de mosquitos, es increíble. Hemos tenido desde ayer tornados, moscados, no sé cómo llamarlo, mosquitados, tornados generados por mosquitos, nubes de mosquitos que se desplazan como si fuesen un tornado. Es algo increíble de ver, búsquenlo en internet porque están los videos. Entonces, estamos en una emergencia climática que representa el mayor desafío para la humanidad y tenemos que tener en cuenta que el cambio climático aumenta el riesgo de desastres. Por eso es importante trabajar con la gestión integral del riesgo de desastre que genera capacidades de resiliencia. La resiliencia, lo menciono rápidamente, es la capacidad de recuperarse, sobrevivir, adaptarse, sin importar qué tipo de estrés crónico o crisis aguda experimente un sistema. Estrés crónico llamamos a eventos pequeños que llegan a producir, por ejemplo, encharcamiento en alguna ciudad, que no llega a ser inundación, pero que afecta a algún vecino porque los autos no van a pasar por ese lugar para ir a comprarle el pan a ese negocio. No alcanza a ser una inundación, pero le produce algún tipo de daño
o impedimento para el desarrollo sostenible. Y las crisis agudas son los eventos extremos, las inundaciones, los desastres. Y estos, hablamos de la adaptación al cambio climático, hablamos del desarrollo sostenible, junto con la reducción del riesgo de desastres y el marco de Sendai, son los tres elementos fundamentales para crear resiliencia, para reducir la vulnerabilidad, para aumentar la resiliencia. Por eso, en los sistemas de alerta temprana nos enfocamos en los tres primeros esenciales, si bien los esenciales son transversales porque todos están prácticamente interconectados. En los aspectos básicos, organizarse para la resiliencia de desastres, identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgo actuales y a futuro, tenemos que conocerlos, y fortalecer la capacidad financiera para mejorar la resiliencia, son herramientas fundamentales para tener un efectivo sistema de alerta temprana. Quiero mostrarles esto. Sienten de fondo la sirena. La persona está jugando tranquilamente al golf y hay tornados en la cercanía. Hay un sistema de alerta temprana efectivo y esta persona contaba que estaba jugando, pero siempre mirando de reojo donde venía la tormenta. En este caso sucedió en España. Hubo una alerta meteorológica, pero no hubo una alerta hidrológica, no se conectó. Lo que iba a llover, voy a bajar un poquito de volumen, no se llegó a conectar la lluvia que iba a caer del cielo con lo que se podía acumular en el suelo. Hubo un sistema de alerta efectivo para una cosa, pero inefectivo para otra. Y bueno, después lo que pasó en México, lamentablemente, con el sismo, ¿no? Que si bien hay sistemas que pueden alertar, todavía no son lo demasiado eficiente que uno quisiera que fuesen. Los desastres de 1994 hasta el 2020 están catalogados, mensurados de acuerdo a la cantidad, al tipo, cantidad por tipo. Los desastres hidrometeorológicos son los que están marcados con el círculo, y los que están relacionados con el clima, hidrometeorológicos, son los que producen el 91% de los desastres. Y en cuanto a la población afectada, las inundaciones, miren, les quiero mostrar algo en la imagen anterior. Fíjense que lo que son los desastres por inundación son el 43%, y los que son por sequía son el 5%. Pero, si vamos a la población afectada, las inundaciones afectan al 55% de la población, y el 25%, era mucho menor la cantidad de sequía que había, pero afecta a 1.100 millones de personas en el mundo. El 25% de toda la población afectada por desastres es por la sequía, que es otro evento al cual hay que prestarle mucha atención, especialmente por el tema de la seguridad alimentaria. Y acá tienen las otras. Para ayudar a la seguridad alimentaria, para ayudar a la seguridad de los vecinos, para ayudar al desarrollo sostenible, hay sistemas de alerta temprana, para múltiples amenazas. Y en esto quiero enfocarme porque yo he visto muchos sistemas que han sido diseñados específicamente para un determinado tipo de eventos, cuando uno lo puede hacer para múltiples amenazas con una pequeña inversión inicial, porque una vez que ya está hecho el sistema, adaptarle sensores o tratar de incorporarle algún otro tipo de dispositivos, muchas veces suele resultar muchísimo más caro que si uno lo hace desde un principio. Bueno, ahí estaba la sirena. Porque en un primer momento, los sistemas de alerta temprana, acá estamos viendo cómo se genera el riesgo, ¿no? La amenaza por la exposición, por la vulnerabilidad, donde se encuentran los tres elementos, hay riesgo. Los primeros sistemas de alerta temprana solo se concentraban en la amenaza, lo llamamos sistema versión 1.0, donde se hacía un monitoreo de precursores. Si había un evento catastrófico, si no había un evento catastrófico, se seguía monitoreando los precursores, pero si había un evento catastrófico, se emitía una alerta y ahí terminaba. Una sirena de inundación, una sirena de incendio,
pero no actuaba en todas las fases de la gestión de riesgo de desastre. Y esto, en aquel momento, llevaba a la definición de un sistema de alerta temprana que era una definición indefinida, porque, según decía alguien, muy probablemente no puede definir de manera cabal lo que es un sistema de alerta temprana, pero estoy seguro que lo voy a reconocer cuando lo vea. Y ejemplos de estos hay un montón. Son las primeras versiones de los sistemas de alerta temprana, donde se utilizaba el ingenio y elementos bastante económicos, como los que estamos viendo. Teléfonos celulares, donde la gente a través de grupos iban mandando mensajes de texto, o equipos por radio, no empleaban mucha tecnología, muchas veces había alguien en la parte alta de un cerro que avisaba, sí, está lloviendo mucho, el río está creciendo, tengan cuidado abajo, y eso era todo. Pero de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, un sistema de alerta temprana es un sistema integrado de monitoreo de amenazas, pronóstico y predicción. Muchos sistemas de alerta temprana se olvidan de esta parte, como se olvidan de la evaluación de riesgo, de los procesos de comunicación, no es solo disponer dispositivos y bueno, con la alarma ya está. Hay que educar a la gente para que sepan qué hacer ante ese evento, porque si no es como un pato rengo, no va a caminar bien. ¿eh? Entonces, esto va a ayudar a sistemas, personas, gobiernos, comunidades, empresas, a tomar medidas para reducir los riesgos de un desastre antes de que se materialice la amenaza, que esa es la finalidad. Entonces, un sistema de alerta temprana, versión 4.0, es un sistema operativo integrado para la gestión integral del riesgo de desastre. Y tiene 4 patas, y se las muestro ahora. Conocimiento de los riesgos, servicio de seguimiento y alerta, difusión y comunicación, esto es fundamental, Gloria no me va a decir esto, y por otro lado es desarrollar las capacidades de respuesta. Y un sistema de alerta temprana con esas características ya no va a estar concentrado solo en la amenaza, la va a estar vigilando, la va a estar monitoreando, pero va a estar cubriendo todas las fases del riesgo, todos los elementos del riesgo. Va a estar monitoreando la exposición, va a estar monitoreando la vulnerabilidad de la gente y también va a estar sirviéndonos para actuar en todas las fases de la gestión integral del riesgo de desastres. En la parte 1.0, se los paso rápido porque ya me estoy excediendo en el tiempo, pero les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona esto. Todas esas son las preguntas que nos debemos hacer, particularmente nos va a ayudar a entender el riesgo y a generar, por ejemplo, mapas de riesgo dinámicos. El mapa estático de riesgo ya no puede ser. Me va a servir para hacer monitoreo y de seguimiento, alertas. Esas son las preguntas que nos hacemos. En el sistema de alerta temprana en La Plata, ahí están lo que les estaba contando, del qué hacer al saber qué hacer. Eso es fundamental para la gente. Y el sistema de La Plata es un sistema que fuimos desarrollando en 4 años y haciéndolo con los pocos dineros disponibles que tenía la municipalidad, pero dentro de todo es uno de los sistemas más importantes en la Argentina. Ahora ha sido superado por el sistema de alerta de tormentas, así lo llaman, en la ciudad de Buenos Aires, de que también, de que soy director y que yo participé en la elaboración del proyecto que ganó la licitación internacional. Yo fui el meteorólogo responsable desde un principio y bueno, ganamos la licitación. Es un proyecto del Banco Mundial, financiado por el Banco Mundial, un proyecto de 23 millones de dólares, pero esto nos permitió disponer de tecnología de última generación, un radar meteorológico en banda S, que es el radar más potente y preciso que hay en el mercado. Tenemos 34 estaciones meteorológicas, mareológicas e hidrometeorológicas y también hidrológicas. Tenemos un sistema receptor de imágenes de satélite que nos ha permitido recibir los satélites de última generación. Tenemos un sistema de detección de rayos, tenemos el mismo sistema que está utilizando el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos para trabajar en sus oficinas regionales. Hay que pedir un permiso al gobierno de los Estados Unidos para que les dé acceso a este sistema y nosotros lo pudimos obtener. Y acá lo que ustedes están viendo es a la izquierda, esto es la estación meteorológica
yo en uno de los, elegí un lugar que es la reserva, la reserva biológica, la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que no va a cambiar su entorno en 50 años, y ahí instalamos una estación de monitoreo de cambio climático, con una estación meteorológica que tiene sensores especiales para temperatura y precipitación, que nos van a permitir hacer un seguimiento más preciso, además de todos los otros sensores habituales que tiene cualquier estación meteorológica. Acá ven a la derecha uno de los operadores manejando el sistema de alerta de tormenta de la ciudad de Buenos Aires, y acá está el radomo del radar, y acá la antena de satélite, que una de las finalidades que tiene este sistema es de detectar un parámetro que lo utilizamos para calcular y para estudiar lo que es el efecto de isla-calor. Una de las preguntas estaba referida a eso, y sí, lo que queremos confirmar es que tenemos la sospecha, pero no la confirmación, que las tormentas al pasar por la ciudad, al haber una diferencia de hasta 5 o 6 grados de temperatura respecto a las áreas rurales o suburbanas, como las tormentas se alimentan del calor y particularmente del calor que reciben desde el suelo, bueno, vamos a empezar a analizar si efectivamente las tormentas se potencian al pasar sobre la ciudad de Buenos Aires, algo que es probable, pero todavía no lo tenemos estudiado. Estamos iniciando los estudios porque este sistema lo terminamos de instalar hace 1 año y medio, estamos haciendo todos los ajustes finales, hace 2 años. Estamos haciendo todos los ajustes finales, pero ya está funcionando. Esta información no es para el público, es solo para los tomadores de decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del sistema de alerta temprana de la ciudad de La Plata, que la información está destinada a la población. En La Plata, nosotros hacemos las alertas meteorológicas y también hacemos las alertas para gestión del riesgo. En la ciudad de Buenos Aires, las alertas meteorológicas las sigue haciendo el Servicio Meteorológico Nacional, pese a que nosotros tenemos un equipamiento mucho mejor que el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Buenos Aires, y por el momento nos estamos manejando solo con los tomadores de decisión y con los gestores del riesgo de la ciudad de, La Plata, de Buenos Aires. Pero tenemos estas herramientas que nos permiten ver el desplazamiento de las tormentas, si van creciendo o decreciendo, el tamaño del granizo dentro de ellas, ahí ven la distribución de las estaciones meteorológicas dentro de la ciudad, el radar nos permite tener una precisión absoluta en cuanto a la precipitación, donde se va, y tenemos un sistema que funciona en tiempo real, nos hace pronóstico, cada 30 minutos nos hace un pronóstico a 4 horas de inundación, con los modelos numéricos, lo que recibimos del radar y los datos en superficie, y esto vamos teniendo datos en tiempo real de cómo va a ser en 3 o 4 horas. La finalidad es básicamente ayudar a la respuesta por parte de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires y a optimizar el uso de los recursos. Si sabemos que se va a inundar la zona norte, les vamos a decir que los recursos los destinen, camionetas, equipos de rescate, los destinen a la zona norte de la ciudad y no a la zona sur. Es una ciudad pequeña, tiene 212 kilómetros de extensión, 212 kilómetros cuadrados de extensión. Es un desafío porque por lo general esto se hace para áreas más grandes, pero bueno, tenemos buenos resultados y nuestros usuarios están muy conformes con eso. Y ahí tenemos, bueno, la tercera pata, que es lo de la difusión y la comunicación. Lo paso rápido, porque esto básicamente son algunas preguntas para que nos orienten. Lo que yo les decía, hacemos por nivel de impacto. Lo que yo les pongo acá es un ejemplo de una buena comunicación sobre lo que es un sistema de alerta temprana. Filipinas, Manny Pacquiao es un boxeador, me imagino que muchos de ustedes lo deben conocer, es campeón mundial, también es miembro del Congreso de Filipinas y creo que en algún momento se postuló o se va a postular para presidente. Todos los filipinos lo conocen. Si yo le digo a una persona, el agua te va a llegar a 40 centímetros o, por ejemplo, a 1,70 m, por ahí la gente no tiene una idea de cuánto es 1,70 m. Lo comparan con Manny Pacquiao y dicen, Manny tiene 1,69 m. Entonces, cuando el agua supera la altura de Manny, estamos en alerta roja. Una muy buena manera para una población que por ahí no tiene el nivel de instrucción que pueden tener algunas otras poblaciones en el planeta.
Ahí lo tienen. Está muy bueno, por eso lo quería compartir. Eh, y mejora también la capacidad de respuesta. ¿Eh? Conociendo los riesgos, conociendo las amenazas, conociendo el terreno, ahí uno va a poder trabajar mucho mejor. Todo esto está relacionado en todas las fases de la gestión integral del riesgo de desastre. Por eso les decía que es un sistema operativo integrado para la gestión integral del riesgo y trabaja en todas las áreas, particularmente enfocado en la vigilancia, en la comunicación, en la creación de capacidades y en eso de llenar esas lagunas en el conocimiento que sin un sistema de alerta temprana muy probablemente no la podamos tener. Lo voy a pasar bastante más rápido. Entonces, un sistema de alerta temprana lo que nos brinda es ciencia, tecnología y conocimiento para la evaluación del riesgo. Nos permite conocer las amenazas, ya sean naturales o tecnológicas, y saber la exposición y la vulnerabilidad al riesgo. Y esto nos va a permitir hacer evaluaciones del riesgo. A su vez, nos va a permitir saber las pérdidas esperadas, las consecuencias, los costos, los beneficios. Y esto, junto con la evaluación del riesgo, nos va a permitir hacer evaluaciones de políticas. Y esto, en definitiva, nos va a llevar a adoptar políticas. El marco de Sendai es claro en esto. Un sistema de alerta temprana nos va a ayudar a conseguir el objetivo 1, las 4 prioridades de acción y la meta número 7, que es la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana, multiamenazas, información y evaluaciones de riesgo. En realidad, nos ayuda al objetivo general, a todo, nos ayuda un sistema de alerta temprana. Lo principal es que debe involucrar activamente a la gente y a las comunidades en riesgo. Debe estar centrado a las personas, debe tener capacidad de ser multirespuesta porque es un sistema integrado para la gestión integral del riesgo de desastres. Después tengo 10 principios básicos para el SAT, pero no sé cómo estamos de tiempo, me parece que estamos excedidos. Ustedes me dicen, si Sí, quieren, tendríamos que ir hacemos redondeando, una ronda de Mauricio. preguntas y respuestas. Redondeamos, redondeamos. Gracias. Bueno, lo dejamos ahí, así le damos tiempo a la gente para que pueda hacer alguna pregunta. Sí, Después tenemos cualquier muy cosa les puedo poco para facilitar finalizar, presentación. pero Lo importante es saber los principios del SAT. claro, claro, muchas gracias. Tenemos acá una consulta, sería la última. La cuarta etapa es la última milla, estamos hablando del SAT, ¿no? Y se desarrolla Sí. por las personas en riesgo que conocen su realidad cotidiana. ¿Cuál es tu opinión? Pregunta Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, sobre la comunicación de la incertidumbre a la población en riesgo, para evitar que la población piense, allí viene el riesgo, cuando el pronóstico no es tan exacto como ellos quisieran. Es decir, ahí viene el lobo, ¿no? Es la metáfora. Bueno, particularmente una de las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial es comunicar la incertidumbre. Los sistemas meteorológicos, la atmósfera, todas nuestras predicciones, la mayoría de ellas, las predicciones a corto, mediano y largo plazo, se basan en modelos matemáticos que tratan de predecir cómo se va a comportar la atmósfera. Nada más difícil que los números traten de representar el comportamiento de algo tan difícil de predecir como es el comportamiento de la atmósfera, de la naturaleza. Entonces, ahí está el tema de la comunicación de la incertidumbre. Como les decía, es una de las recomendaciones principales de la Organización Meteorológica Mundial. Por eso nosotros acá en Argentina utilizamos mucho el tema de las probabilidades en el pronóstico. Claro. Es algo que a la gente le cuesta un poco entender, inclusive a algunos colegas también les cuesta comunicarla, pero hay que concentrarse en eso para que la gente sea consciente. El tema es que mucha gente asume un pronóstico equivocado y dice, bueno, es como el cuento del pastorcito mentiroso. En Estados Unidos, yo siempre hago esta pregunta cuando la gente me dice, ¿por qué le van dando a los pronósticos? Yo le pregunto a la gente, ¿con cuánto tiempo de anticipación
en los Estados Unidos, que es el país más tecnológicamente avanzado en cuanto a la meteorología, te puede dar una alerta por tornados y cuánta es la tasa de error. La gente me contesta cualquier cosa menos la respuesta correcta. La respuesta correcta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación se da una alerta por tornados? 13 minutos. 13 minutos. La tasa de error que tienen en la actualidad, en las alertas por tornados, es del 75%. O sea, de 4 alertas por tornado, 3 son erróneas. Una sola es verdadera. Y nadie pone en duda la efectividad de los pronósticos en el sistema de alerta de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto ya es una cuestión de educación. Ellos han sufrido mucho los eventos extremos y hay una bajada de línea, para decirlo de alguna manera, desde siempre, donde le indican que es preferible tomar cobertura, aunque después la consideren necesaria, antes que los agarre el evento sin protección. Y los americanos están contentos porque la tasa de errores en los tornados para ellos es del 75, 73 al 75%, pero para los japoneses es del 92%. Así que ahí está una cuestión, una mezcla de educación, de comunicación y de efectividad en lo que uno hace. Si ustedes Claro. van a Estados Unidos, van a ver que cualquier bar van a encontrar en un canal, en los televisores, uno ESPN y en el otro The Weather Channel. Y la gente está permanentemente viendo eso. Y en los canales, en The Weather Channel, continuamente a la gente se le instruye. Así que, particularmente lo que es la comunicación y la educación son los pilares fundamentales para que la gente, bueno, y que lo tomen como suyo, ¿no? Para que la gente asuma la efectividad de un sistema de alerta temprana, aunque en ciertas ocasiones no sea tan preciso como uno desearía. Gracias, Mauricio. Acá, breve, te voy a pedir, lo podemos dejar para otra ocasión también, para ampliarlo, pero es una consulta sobre cómo compatibilizar todo esto frente al contexto de COVID. Esa es la pregunta. El cambio climático está muy relacionado con lo que es este tipo de pandemia. Eh, ¿Cómo relacionarlo? Es para tratarlo más largo, pero esto no Claro, se debe dejar de lado. Hay sistemas de alerta temprana en medicina para esto. Lo que pasa es que hemos escuchado muchas veces a gente hablar de esto y la mayoría de la población no le da bolita. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre hicieron una autoevaluación para ver cómo los sistemas de salud pública se incorporaban a los sistemas locales de gestión del riesgo. Esto se emitió en 2018, se hizo este protocolo para hacer una autoevaluación de cómo era el sistema de salud local en conmemoración de los 100 años de la epidemia de gripe española. Nadie le dio bolilla en aquel momento. Muy distinto sería el panorama si en 2018 y 2019 mucha gente le hubiese prestado atención a esa herramienta de autoevaluación que la Oficina de las Naciones Unidas puso para la reducción del riesgo de desastre, la puso a disposición de los gobiernos locales. Probablemente la respuesta ante todo esto hubiese sido diferente. claro, inclusive cuando nosotros estuvimos en Panamá tuvimos un ejercicio muy interesante también sobre este tipo de enfoques, ¿no? Así que bueno, Mauricio, estamos cerrando este encuentro, lamentablemente, porque está tan interesante y la gente tiene muchas preguntas que las podemos responder después, ¿no? Nosotros queremos no solamente agradecerte con nuestro corazón, con nuestra amistad, con nuestro profundo afecto, todo lo que nos has brindado, sino también con un humilde reconocimiento que se da para tu historial, sabrás dónde colocarlo, así que te decimos muchas gracias y a todos quienes estuvieron con nosotros, les recordamos que esto está siendo grabado
y va a ser después retransmitido por las redes sociales, por supuesto, por YouTube y por Epicentro México, a quien agradecemos muchísimo su apoyo. También a Marcelo Piatti, que estuvo en los controles, y por supuesto Eric Álvarez y también Héctor Paz Díaz y el arquitecto Mariano Catase del Consejo Profesional. Nuevamente, muy agradecidos todos, Mauricio, por tu intervención. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos hasta dentro de 15 días en otro miércoles de Epicentro Argentina. Adiós.